al escenario y podamos responder a preguntas. Bueno, ante todo yo lo que quiero agradecer es la enorme generosidad y sinceridad con la cual han expuesto cada uno de los que han participado, en el sentido de que nos han mostrado absolutamente todo de cómo han podido implementar cada uno en sus posibilidades, cada uno con sus tecnologías, cada uno con el contorno que les tocó vivir, pero la realidad es que han llevado adelante un trabajo muy interesante y refleja a su vez esta mesa lo que es el trabajo multidisciplinario. Tenemos varias especialidades y sobre todo los hemoterapeutas nos encanta que ahora podamos dialogar mucho más con otras especialidades para poder corregir a los pacientes sin necesidad de transfusiones. Así que bueno, dejo abierto al público la posibilidad de hacer las preguntas que a ustedes les parezcan pertinentes. Hay una señorita que tiene un micrófono que se los puede acercar para hacer las preguntas. Buenas tardes, yo soy el doctor Federton, soy del Hospital Sor María de Lubeque de La Plata, soy anestesiólogo, que hoy nos han pegado bastante, salvo el doctor Sosa, que es del PAR. Tenía 2 o 3 preguntas. Una, ¿qué incidencia, por lo menos en lo que yo pude ver, se le puede otorgar al incremento de la dosis de heparina en la circulación extracorpórea como dosis previa, que yo lo empecé a implementar a partir del simposio de junio? Históricamente se usaban 300 unidades kilo de peso y a partir de ahí ya pasamos a usar 400 o un poco más, con no el beneplácito del equipo quirúrgico, pero bueno, entendieron. Eso una. La otra es que si con el ROTEM, al final de la circulación, faltando 30 minutos para el fin de la circulación extracorpórea, uno debe o no transfundir lo que esté indicado, principalmente apuntando a las plaquetas. Si eso no las dejo en la membrana del oxigenador, me parece que no tiene demasiado sentido. Y a Facundo, ¿qué pasó con ese paciente trasplantado que sangraba, que tenía, no sabía si era heparina o una sustancia heparinoide, si al final fue heparina o si esas sustancias heparinoides, en algunos casos de pacientes trasplantados hepáticos por su daño previo, tienen influencia o no? Te contesto yo, si alguien más quiere contestar lo de la heparina. Justamente recién hablábamos con Omar, lo del incremento de la heparina, yo personalmente prefiero que sobre heparina y no que falte, porque si falta los pacientes hacen coagulopatía intrabomba. Así que sí, coincido con el aumento y creo que además hay un grave problema con la calidad de la heparina que estamos usando. Y se puede titular in vitro para tener una idea aproximada de si todos los lotes que estás usando más o menos tienen la misma actividad. No es caro, es un poco engorroso y uno tiene que encontrar un técnico que le guste estar un rato con la pipeta, porque en realidad basta tener solución fisiológica, el lote de heparina que vos estás usando y un plasma de un paciente normal, y sobre eso se hacen KPTT seriados y vos, digamos, está tabulado frente a la vieja heparina de Abbott, que era una señora heparina. Así que con respecto a eso sí, yo coincido que está bueno usar dosis más altas. Con respecto a si transfundir, hacer el control prebomba, a mí me gusta en un paciente que sé que tiene más posibilidades de sangrar. ¿Cuándo pasarle lo que necesita? Es una respuesta compleja, pero debo ser honesta y pienso más parecido a vos. Es decir, yo esperaría a cerrar el circuito de la bomba, tener todo ahí al ladito mío, cerrar el circuito y le paso todo, justamente con ese concepto que en realidad parte de lo que pase, si no, se lo va a llevar el circuito y es una pena. Pero bueno, esto uno lo va caminando, digamos, a lo largo de los años, ¿no?
Y la tercera no la puedo contestar porque era para Facundo. Respecto a esa paciente, lo interpretamos como había sido la heparina que usaron los cirujanos en el lavado. De hecho, no me acuerdo la dosis, pero habían usado bastante para lavar todo lo que era la arteria, todo el pedículo hepático del injerto del donante. Sí sabemos que hoy en día hay evidencia de la acción de las sustancias heparinoides en los pacientes con hepatopatías crónicas y que muchas tienen influencia. Pero en este caso creemos que venía particularmente de ahí. Habían usado mucho lavado que a los cirujanos les costó reconocerlo. Pero como decía, la primera muestra era totalmente incoagulable, o sea, era la línea verde del CT y jamás abría el coágulo. Esperamos un poco, hicimos la otra y creemos que venía particularmente de ahí. Mariano, ¿vos qué pensás de transfundir cuando tenés un coagulograma? Si vos tenés la posibilidad de hacer un control pre-bomba unos minutos antes, ¿qué te parecería mejor si sabés que el paciente ya viene con las plaquetas y o el fibrinógeno bajo, si esperarías a que se cierre el circuito o empezarías a transfundir antes? Porque me parece que, como estamos todos en una curva de aprendizaje, es una respuesta que a Mariel, cuanto más la ayudemos, mejor va a ser. Según el protocolo, ¿Te referís a un análisis de sangre pre-bomba? Intrabomba. Ah. Intrabomba. 15 de amplitud. Fibrinógeno, sí. Y que le falta fibrinógeno. Le paso la dosis de fibrinógeno y las plaquetas correspondientes en esos 30 minutos o espero a salir de bomba y se los paso al doctor. De pediátrico no voy a hablar porque no manejo, pero... bueno, el concepto creo que es que las transfusiones, como decía la última disertante, las transfusiones se limitan a los pacientes con sangrado. No solemos hacer transfusiones profilácticas. Quizás con el fibrinógeno habría cierta excepción porque puede ser considerado un recurso prácticamente no transfusional, a pesar de que es de origen humano, está procesado de manera tal de que no tiene ese impacto negativo. Y la verdad que de todos los predictores de sangrado posoperatorio, hay muchos estudios que muestran que la fibrinogenemia es el que mejor predice lo que va a pasar después, porque cuando uno trata antes de que sangre está haciendo prevención, y cuando uno trata prevención está por definición tratando gente que quizás después no hubiese sangrado aunque no hubieses hecho nada, con lo cual transfusiones diría que no, y fibrinógeno diría que probablemente por debajo de ciertos valores sí lo utilizaría, pero siempre con la clínica del otro lado, ¿no? O sea, qué tipo de cirugía es, el riesgo de sangrado del paciente, la reserva hemostática que tenía. Así que transfusiones no, fibrinógeno a veces en el contexto clínico del paciente. En un adulto en cirugía cardiovascular, un Vental o una cirugía que tuvo una bomba de 240 minutos. Bueno, nosotros no los tratamos a menos que sangren. Sí, o sea, no antes. Salvo que el cirujano en el acto quirúrgico clínicamente diga, che, esto no va. Pero te plantea una cirugía que va a tener múltiples suturas vasculares, que tiene una bomba prolongada, que va a tener consumo intrabomba, que en el ROTEM tengo un fibrinógeno y una amplitud que me prevé un sangrado activo. Y en ese caso probablemente usamos concentrado de fibrinógeno nosotros, pero no transfusiones profilácticas. De hecho, también nos pasa en el posoperatorio que, sobre todo, nosotros tenemos en terapia residentes, cuando están empezando, quieren transfundir a todo el mundo y, como decía la doctora, coagulograma alterado pero que no sangra no se toca. Y eso es muy frecuente. Y ahí uno se cuestiona la utilidad de los test, ¿no? Porque uno dice, les doy bola en realidad guiándome por la clínica, ¿no? Entonces... ahí está que hay que armar el rompecabezas. Igual, Eduardo, yo te quiero decir que hemos cambiado, o sea, eso lo que nos pasó fue con este paciente que nosotros no actuábamos en el intrabomba y eso es lo que nos fue el resultado, porque actuamos después que el paciente empezó a sangrar. Ahora nosotros estamos actuando ya cuando tenés muy alterada el ROTEM o tratar de usar fibrinógeno intrabomba o plaquetas.
Entonces los resultados son otros, el paciente no tiene esa complicación de sangrado. Mi nombre es Claudia Autorino, soy del Hospital Citrángulo, soy médica terapeuta y bueno, todo creo que hemos hablado de lo mismo, hemos escuchado el mal uso del plasma fresco congelado y la mala indicación, pero creo que eso es una falla saliendo del rótulo, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires solamente la doctora Mariel lo tiene, nosotros ninguno lo tenemos. Y nos enfrentamos todos los días al mismo pedido, 8 unidades, 5 unidades, 7 unidades, por volver a dar otra vez palo a los anestesiólogos, y es la eterna pelea y es la eterna lucha entre, donde hay médicos hemoterapeutas podemos hacerlo, donde no hay, está el técnico solo frente al abismo, porque el anestesiólogo no opera, sino si tiene 65 ETP, no opera, no sube el paciente a quirófano. Entonces creo que estamos en una situación muy difícil para poder hablar de lo que nos está pasando, si no nos sentamos todos y decir, bueno, a ver, pongamos un criterio lógico y tratemos que las nuevas generaciones de anestesiólogos interpreten, se junten con nosotros, nos sentemos, hablemos, veamos qué es lo que pasa con el plasma fresco, porque lo que estamos haciendo acá no sucede en la vida real. Yo creo que, como opinión, creo que estamos transitando en este momento una etapa de la medicina que en este tema está en un cambio de paradigma. Entonces es lógico que nos pasen estas cosas. En el ICBA, donde yo trabajo, los anestesiólogos son restrictivos, así que son aliados de los que queremos evitar las transfusiones. Son los cirujanos a veces los que prefieren pecar de más y no de menos, porque para ellos la reoperación es el gran fracaso, ¿no es cierto? Entonces, pero creo que es lógico y de hecho creo que todas las semanas o todos los meses salen papers nuevos, de randomizados nuevos, que nos vuelven a recuestionarnos todo lo que estamos entendiendo, porque la verdad que es un tema que no está totalmente cerrado, en mi opinión, y que los nuevos estudios nos van como abriendo la cabeza y viendo que lo que creíamos que era de una manera no lo es. Obviamente que las transfusiones son un recurso caro y potencialmente perjudicial y hay que usarlas racionalmente, pero de vuelta entiendo que es muy difícil la inercia de 20, 30 años de trabajar de una manera a cambiarla. Por suerte, te vuelvo a decir, en mi institución, y para no pegarles tantos a los anestesiólogos, que se lo merecen, pero igual ya creo que fue suficiente, en nuestra institución digamos como que el anestesiólogo es el intensivista dentro del quirófano que quiere amarretear y es el cirujano el que a veces presiona para seguir transfundiendo. Sí, igual yo creo que estamos como todos enojados con todos, que los anestesiólogos, qué sé yo. Yo hace mucho que ya salí de la facultad, pero en realidad mucho de lo que estamos yendo contra es contra lo que te enseñaron en la facultad. Entonces también vamos a tener que empezar a cambiar qué le enseñamos a las generaciones nuevas, porque si a las generaciones nuevas les seguimos enseñando la misma coagulación y que los factores K dependientes se corrigen pasando plasma fresco congelado, es complicado. Lo que pasa es que, bueno, toda situación de cambio implica roces, etcétera. Tal vez el paper que yo no leí, a lo mejor esté hecho y yo no lo leí, y si uno tuviera los recursos sería interesante hacerlo, que es algo que menciona siempre Sebastián, es agarrar X número de esos pacientes con el TP entre 35 y 58, que le pasamos plasma fresco, ¿qué pasa cuando le pasamos el plasma fresco y después que le pasamos el plasma fresco? Porque la mayoría no va a pasar nada. Entonces, cuando tengamos el papel para mostrarlo, decirle, bueno, mirá, yo lo paso, le va a pasar todo esto que está documentado seguramente en un porcentaje, y vos el resultado que vas a obtener es este. Entonces, esa podría ser una herramienta interesante para tener. Yo todo lo que he leído de Sagrado no lo encontré hecho, no sé si vos encontraste algo al respecto.
viendo la hemostasia sin las plaquetas y sin las micropartículas, como dice Alicia. El gran avance de la tromboelastometría es que ponemos en juego los factores arriba de las plaquetas. Y la generación de trombina que hay arriba de la plaqueta es la real, no es la que nosotros vemos en el tubo cuando hacemos un tiempo de protrombina. Y es un tema educacional donde a lo largo de los años hemos generado un modelo mental de cómo es la hemostasia del paciente a partir de un tubo de ensayo. Lo que estamos tratando de generar es un nuevo paradigma, que es una nueva forma de ver. Una vez que incorporemos la nueva forma de ver, empiezan a surgir nuevas situaciones. Vamos a tener 5 o 8 años de transición. Pero yo creo que esta mesa es un avance enorme en 1 año y medio. Para mí es muy esperanzador. Bueno, si no quedan más preguntas, los invitamos a un breve break, con el cual los invitamos a un café y continuamos con las últimas charlas. Muchas gracias.